Una pasión sin control. Si usted pudiera, si yo le diera a escoger entre comer de esa mesa, allí hay pan y hay agua, y comer de esa mesa, de un banquete, un plato delicioso, ¿qué mesa escogería? Esta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por lo que qué? Por lo que usted está viendo. Aquí no hay nadie para servir, solo hay pan y agua. Pero aquí, además de tener todo esto tan hermoso, hay una persona dispuesta para servirle a usted. Es normal esto para darles un ejemplo vivido de cómo el ser humano se deja llevar por lo que. Pero vamos a hacer esta reflexión, ahora nos venimos para acá. Aquí solo hay agua y hay pan. ¿Usted recuerda qué fue lo que el Señor dispuso para el profeta cuando estaba deprimido? Porque lo iban a matar. ¿Qué fue lo que dispuso? Agua y una torta. ¿Sí o no? Escuche. La gran mayoría de veces que Dios dispone para usted algo, se va a ver así. No así. ¿Ven? Es decir, es humano que nosotros nos dejamos llevar por eso. Fíjense, esta mesa no está decorada, no tiene mantel, simplemente tiene 2 tajadas de pan y un vaso de agua. Y aquí no hay nadie para servirle a usted. Esta mesa está arreglada, el samovar está caliente, no está prendido, esto está caliente. Escuche lo que le voy a decir. Muchas veces lo que Dios dispone para usted es esto. Y como el ser humano se deja llevar por lo que ve, termina despreciando esto. Pero muchas veces esto es un engaño. Esto le ofrece a usted un placer temporal. Lo que es atractivo, lo que se ve bonito, le ofrece a usted algo temporal. En Embajadores de Esperanza le ofrecemos a la gente una palabra que parece así, pero es la que alimenta. En muchos lugares a la gente se le ofrece una palabra así, motiva, es entusiasta, pero la gente no está creciendo en doctrina. La gente va y se siente bien, pero nunca son redargüidos, exhortados. Y hay un caso en la Biblia que usted ya debe saber de quién vamos a hablar. ¿Sí o no? Pero antes de hablar de ese caso, como el título de la enseñanza es Una pasión sin control, una pasión sin control, vamos a definir primero qué es una pasión. En su definición sencilla, la más sencilla. Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, eso está alineado también con el significado de la palabra, el significado hebreo. Una pasión es un sentimiento muy fuerte, intenso, muy fuerte. Entonces, ¿qué es una pasión? Sea positivo o negativo, es un sentimiento muy fuerte. ¿Listos? Bueno, lo aclaramos una gotica más. Una pasión tiene el poder de centrar los afectos de una persona y de dar molde al comportamiento humano. Una pasión, ese sentimiento muy fuerte, tiene el poder de centrar, de concentrar, de enfocar sus afectos y de darle forma, de darle molde a su comportamiento. Por eso Satanás busca que usted se apasione con algo que no sea de Dios. ¿Me hago entender? Porque si usted se apasiona, por ejemplo, con la palabra, imagínese que usted se apasione con la palabra. ¿Cuál va a ser el resultado? Que usted se va a concentrar en la palabra, en estudiarla, va a crecer, va a tener unción, muchas cosas. Es muy común encontrar en consejería
Personas atemorizadas de caer en pecado. Es común y es normal. ¿Por qué? Porque ellos saben que en su carne hay una pasión. Hay algo hacia lo cual tienden a apasionarse. Y pastor, tengo temor de caer. Yo tiendo a ver todo esto, yo tiendo a escoger siempre esto. Lo bonito, lo hermoso. Y tiendo a apasionarme con eso. Tengo temor de caer. Si una pasión no es controlada, va a producir una perturbación o un afecto desordenado del ánimo, impidiendo razonar sobre las consecuencias de un comportamiento determinado. Vamos a repetir esto despacio. Ya sabemos que es una pasión, es un sentimiento muy fuerte. ¿Listos? Ya dijimos que la pasión tiene el poder, una pasión, tiene el poder de enfocar o de centrar todos sus afectos hacia algo determinado y le da molde a su comportamiento. ¿Listos? Lo que estamos diciendo en tercer lugar es que si una pasión no se controla, va a producir perturbación en su vida y va a producir afectos desordenados en sus estados de ánimo. ¿Usted sabe cuánta gente muriendo de SIDA? ¿Por qué? Porque se apasionaron con algo que no controlaron. Y usted habla con gente hoy y esa gente no razona. Por eso dice, impidiendo razonar sobre las consecuencias de un comportamiento determinado. Lo vamos a explicar de mejor manera. El caso de Esaú. En el libro de Génesis, el clásico caso de Esaú. Génesis capítulo 25, versículo 19 al 34. Es el caso de un hombre que cambió la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas, por un guisado. La cambió. Y este es un caso emblemático por una razón. ¿Qué significado tiene la primogenitura? ¿Por qué fue tan grave que Esaú cambiara la primogenitura? ¿Por qué la cambió? Miremos algunos versículos que hablan de la primogenitura. En el Antiguo Testamento, en el contexto bíblico, cuando se habla, esto es clave, cuando se habla de primogenitura, se refiere a la enseñanza de que el primer nacido varón tiene preeminencia y autoridad. Tome nota de eso. Eso es la primogenitura. Tener preeminencia, autoridad y poder. En eso podemos definir una primogenitura. Es decir, la primogenitura no simplemente es soy el primero. No. En la Biblia tiene un significado muy profundo. La primogenitura es tener preeminencia, autoridad y poder. Esto solo como referencia de algunos versículos que en el Antiguo Testamento hablan de la primogenitura. Génesis 49:3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Ven? La primogenitura no es simplemente yo nací primero, la primogenitura también es una posición, son privilegios, son derechos, son responsabilidades. ¿Listos? Muy bien. Sigamos. En Éxodo 13:2 dice: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Lo primero apártemelo.
Lo primero apártemelo para mí. Y Dios hasta el día de hoy pide eso también, en todas las áreas de la vida. En Deuteronomio 21:17 dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. El doble. ¿Hay privilegios o no hay privilegios en la primogenitura? Hay privilegios. Porque Él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Se dan cuenta lo importante que es para Dios la primogenitura? En el Nuevo Testamento, miren lo que dice nada más y nada menos, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Es el primogénito, Cristo. En Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice la palabra: y de Jesucristo, testigo ¿qué? Fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Génesis capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 19 para entender un poco el contexto. Verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar o tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, crecieron. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era el recostado, era el consentido, era el de la casa, era el atenido de la mamá. Ustedes han conocido hermanitos así. Yo me he pillado a más de uno por ahí, que la mamita llega a la iglesia a hacer algo y el otro está sentado y el otro está trabajando. Pero eso sí, para reclamar la comidita es el primero, no el que está trabajando, sino el sentado. ¿Hay gente así o no hay gente así? Diga N aquí, no mentiras. Sigamos. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y guisó Jacob un potaje, mírelo ahí está. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo venía del campo? Dijo a Jacob:
¿Quién era el primogénito entre estos dos hermanos? ¿Quién tenía el derecho por la primogenitura? ¿Quién tenía el derecho a la preeminencia, la autoridad y el poder? Acuérdese, preeminencia, autoridad y poder. Esaú. Bueno, ¿cómo es el título de la enseñanza? Una pasión desordenada. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. No sabemos cómo era o no sabemos qué le echaban a las lentejas en esa época que quedaban rojizas. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Sigamos. Y Jacob respondió, avión. ¿Qué le dijo? Véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dígale el que está a su lado, cabezón. El tipo razonó, Esaú, él razonó. Oiga, en últimas, hermano, un día me voy a morir. ¿Así hay cristianos? Un día me voy a morir, entonces, ¿pero para qué? ¿Pero para qué hacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos consagran? ¿Para qué? Mire. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Aquí entiende usted el versículo que dice: y te has enlazado con los dichos de tu boca. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan. ¿Y qué dice? ¿Qué le dio? Pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció la primogenitura Esaú. ¿Cómo venía Esaú? Cansado. ¿En qué estaba centrado? Yo les voy a mostrar otro caso. El problema de Esaú no fue el plato de lentejas. ¿Cuál fue el problema? Este tipo se apasionaba fácil. Y él le dio preeminencia a una necesidad que él tenía. ¿Cómo venía? Y seguramente tenía hambre. Seguramente. Y él le dio prioridad a esa necesidad física antes que a la necesidad espiritual. Y se despojó de un privilegio que lo tenía únicamente él, de la preeminencia, de la autoridad y del poder. Escuche lo que le voy a decir. Escuche. Si usted estudia la palabra de la tribu de otro hombre, se lo voy a decir más adelante. Todavía no. Escuche esto. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted está menospreciando el lugar que Dios le dio por cambiar las bendiciones de Dios por algo pasajero como un plato de lentejas? Esto es pasajero. Eso usted no come, ¿y a dónde va? Al vientre. Y del vientre a la letrina. El mismo Señor Jesús lo dice. Eso es pasajero. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Será que usted hoy está comiéndose por ahí un plato de lentejas? ¿Será que usted se está comiendo un plato de lentejas en secreto hoy? Y usted es rebelde y no ha querido obedecer. Y no ha querido soltar ese plato de lentejas.
porque esto es rico, es atractivo. Pero el pan y el agua simbolizan permanencia, simbolizan eternidad. Eso no. Eso no. Es rico. Esaú no calculó el impacto, él no lo calculó. Él que alcanzó a calcular, ¿hasta dónde le alcanzó la mirada? Él no miró más allá, el otro sí. El otro sí sabía, el otro sí entendía, el otro sí tenía conciencia de qué significaba la primogenitura. Nosotros podemos caminar con el Señor. Usted puede estudiar la palabra, usted puede servir en la iglesia, usted puede hacer muchas cosas, pero no estar entendiendo el lugar que Dios le dio a usted, porque usted delante de Dios es primogénito. Ya lo vamos a ver. Usted delante de Dios es primogénito. Dios le da una preeminencia, una autoridad y un poder. Pero usted lo puede estar cambiando porque se deja seducir, porque tiene argumentos circunstanciales, existenciales. Estoy cansado, estoy aburrido, tengo hambre. Y llegó y sintió el dolor. Esto huele delicioso, sabe delicioso. Pero escuche, era temporal. Muchas veces lo que Dios tiene para usted no es esto, es lo que Satanás le presenta a usted. Y esto tan atractivo que hoy lo está seduciendo a usted, ese plato de lentejas que puede estar haciendo una persona. Y usted no la ha querido soltar. Una situación, un trabajo, su pareja, su esposo. Porque usted cambia a Dios por un plato de lentejas. Y Dios mira a su esposo y le dice, ¿me está cambiando por un plato de lentejas? Porque hay gente que viene a la iglesia si el esposo viene. Si el esposo no viene, no viene, o viceversa. Se cambia, fácil. Cambia las bendiciones de Dios, cambia el lugar que Dios le dio, cambia los privilegios que Dios le ha dado, fácil por un plato de lentejas, por algo pasajero y atractivo. Quiero que miremos otro caso de otro hombre que por una pasión desordenada cambió su primogenitura y perdió muchas cosas. Ubíquese en Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Quién era el primogénito? ¿Qué hizo? Que lo llevó a perder la primogenitura. Violó el lecho de su padre. Para explicar esto, primero respondamos esta pregunta: ¿qué es una concubina? ¿Qué es una concubina? Una concubina es la mujer que cohabita, vive con algún varón como si fuera su marido, siendo ambos libres o solteros y pudiendo contraer entre sí legítimo matrimonio. Entonces, si usted ha vivido en unión libre, usted, señora y señor, están en un concubinato. Eso es concubinato. Hoy eso es pecado, ¿no? Bueno. Pero dice, mas como violó el lecho de su padre. ¿Cuál fue el pecado? Tome nota de la cita. El pecado específico de Rubén está en el libro de Génesis 35:22. Génesis 35:22.
Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, no el pueblo, sino Israel, que también se le decía Israel. Sí, señor. ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado de Rubén? Era el primogénito. Se acostó con una de las concubinas del papá, ¿cómo le parece? Y tuvo sexo. Tremendo, ¿no? Esa es una pasión sin control. Es una pasión sin control. ¿Qué tienen en común Rubén y Esaú? Se dejaban llevar ¿por qué? Pasiones desordenadas. Pero también se dejaban llevar ¿por qué? Por un carácter tan inestable como el agua. Las personas más violentas, más fuertes que yo he conocido dentro de la iglesia, más radicales para muchas cosas, son los más inestables. Son los más inestables. Escuche esto. En común, Rubén y Esaú tenían estas dos características. ¿Será que usted clasifica ahí? Hay gente que tiene un carácter tan inestable como el agua. Usted coge y mueve el agua y el agua se mueve para un lado y para el otro. Eso fue lo que manifestó Esaú. El problema no es hoy que literalmente nosotros miremos el caso de Esaú como que, uy, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Usted qué está haciendo? ¿Sabe por qué hay tantas mujeres que sufren con el marido? Porque en el fondo el marido es un pedestal, es un ídolo para ellas. Y tienden a convertirlo en un plato de lentejas y no se dan cuenta. Porque abandonan todo lo que Dios les manda, todo lo que Dios les dice con tal de agradarle y estar tranquilas y contentas y tener contento al marido. ¿Qué veneno es eso? Mujeres que están aquí, es la forma más efectiva de acabar con un hogar. Es la forma más efectiva. Si usted está en su luna de miel, te felicito, pero la luna de miel, tarde o temprano, es cuestión de tiempo, no me preocupe. Pero si aquí mi amiga está en el plan de que para que el esposo no se le moleste, le da gusto en todo, le da miedo hablarle, etc., entonces ella lo que está haciendo es ponerle un pedestal. Y eso es convertir una persona, una relación en un plato de lentejas, donde yo le doy prioridad. ¿Qué es un plato de lentejas hoy? Simboliza un plato de lentejas todo aquello que desplaza la voluntad de Dios en su vida. Punto. Así sencillo. Para usted un plato de lentejas puede ser su trabajo. Para usted un plato de lentejas puede ser su plata. Para usted un plato de lentejas puede ser el progreso, los clientes, tener a la gente contenta. Nosotros los latinos no entendemos eso, los judíos sí. Los judíos cierran sus negocios los sábados. Usted no, usted va a ir al ayuno amigo porque, tengo que ir a hacer. Vaya, ¿cómo está el negocio? No, estamos mal, nosotros sí. Todo el tiempo que quiera. Porque usted Dios nos ha llamado a conservar si usted no ha querido. ¿Por qué? Porque algún plato de lentejas tiene atravesado. Algún plato de lentejas tiene atravesado que usted no ha querido soltar. Yo tengo que renunciar a eso. Usted tiene que aprender a renunciar a esos platos de lenteja que Satanás le va a poner. Y si hay pasiones desordenadas en su vida, usted va a caer, va a tropezar. Ahora, mire lo que dice el libro de Génesis. Tome nota de la cita. Libro de Génesis, capítulo 49. Del 1 al 4. Tome nota de la cita, yo se la leo. Libro de Génesis, capítulo 49, del 1 al 4. Y llamó Jacob a sus hijos, los llamó a todos.
y dijo: reúnanse, juntaos, que tengo algo importante que decirle con respecto a lo que se viene. Reúnanse y escuchen con atención, eso es, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. A él se le decía Jacob, Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Qué significa el principio de mi vigor? ¿A qué le llama la Biblia vigor? Fuerza, capacidad de engendrar. Tú eres el principio, el primero que yo engendré, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Lo está describiendo, así era, y así son muchos. Impetuosos como las aguas, hacen lo que se les antoja, llevan su vida como quieren, son impetuosos como las aguas, porque usted es usted, y le dice: no, amigo, usted nunca me va a servir a mí así. Usted dice que tiene un llamado, y hay gente que se le está pasando el tiempo, porque quieren servirle a Dios, pero como se les antoja, son impetuosos como las aguas. A la mujer la mantienen intimidada en la casa, o a los hijos, porque son impetuosos como las aguas. En el trabajo nadie se les acerca, y si le hablan, eso es con un cuidado y una prevención, porque son impetuosos como las aguas. Así era este hombre. El mismo Padre lo está describiendo. No serás el principal, le dice. Le quitó la primogenitura. ¿Por qué Rubén? Aquí el papá está explicándonos por qué él cometió ese error de acostarse con la concubina. Una característica: impetuoso como las aguas. Usted va y hace. Usted simplemente fue e hizo. Usted no se detuvo a pensar como Esaú en las consecuencias. Usted no razona. Usted no razona. Es impetuoso como las aguas. Se debe ir y come un poquito de vómito. De que ya Dios lo sacó de las drogas, allá mantiene, y allá va y saca y mete, impetuoso como las aguas. Va y coge otra vez la cerveza y el alcohol, impetuoso como las aguas. Así hay gente, hermano. Son impetuosos como las aguas, ingenuo, iluso, que piensa que nadie lo está viendo. Pues sí. Solo lo está viendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no más. Pero el resto no más, no se preocupe. Así hay gente, impetuosos como las aguas, en lo que hacen, en cómo hablan, en cómo se comportan, en cómo toman decisiones. Y el papá le dice: no serás el principal. Pero le dice, le recuerda: usted es mi primogénito. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Tiene ese problema. Y yo le pregunto a usted hoy: ¿cuántos errores en su vida ha cometido y está cometiendo hoy por esa impetuosidad? Porque usted es el que mata y come del muerto, y cuidado, le dicen algo. Con Dios no es así, hermano. Y así hay muchos, impetuosos como las aguas. Dios les dio un llamado, pero para desarrollar ese llamado tienen que humillarse y doblegarse y aprender a sujetarse a autoridad. Y es así, no, papá. Dame unción, Señor. Dame unción, úsame, yo hablo, yo leo la palabra, pero la cosa es a mi manera. Impetuosos como las aguas. Y el papá le dice: no serás el principal. ¿Y por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado, a un lugar al que solo podía estar yo. Ese fue el caso de Rubén. Él también perdió la primogenitura. Ahora sí les digo lo que les iba a decir. Si usted estudia en la Biblia, de Jacob se desprenden las 12 tribus. Y una de esas tribus es la de Rubén.
el acto de su papá, escuchen, el acto de su papá, de Rubén, del líder, trajo sobre esa generación, sobre esa tribu, una consecuencia perpetua. Usted no ve un solo personaje importante de esa tribu. ¿Dónde está? No se levantaron profetas, no se levantaron sacerdotes de esa tribu, de la tribu de Rubén. Menospreciar la primogenitura es de las cosas más graves que hay. Pero ¿qué es ser primogénito? Usted ya lo sabe. Principal en dignidad, principal en poder, principal en autoridad. Escuche esto. Dice la palabra en Hebreos 12:23. Los judíos eran el primogénito de Dios y poseían la primogenitura. Sin embargo, por su incredulidad, la primogenitura fue transferida a la iglesia. Hoy, el primogénito de Dios somos usted y yo, la iglesia. Nosotros. ¿Alcanza usted a ver la importancia de lo que Dios nos entrega y lo que Dios espera? A la congregación de los primogénitos, aquí estamos los primogénitos, los que estamos inscritos en el cielo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros no entendemos este tema de la primogenitura y por eso vivimos cambiando las bendiciones de Dios, el propósito de Dios, por un plato de lentejas. ¿Qué hace usted mendigando de amor? Por allá aquí no debe. ¿Qué hace usted haciendo miles que ni siquiera de su pareja? Ni siquiera. Cada cosa tiene que estar en su lugar. Yo no puedo llevar un ministerio de manera que yo le agrade a mi esposa, ni a mi hijo para tenerlos contentos. ¿O sí? No, hermano, no puede ser. Y eso no suena romántico ni atractivo. O sí es romántico y atractivo, ay, tan lindo. No. Yo tengo que agradarle a quién. Yo no puedo dar un mensaje que le agrade a la gente. Yo tengo que dar un mensaje que le agrade a quién. A Dios. ¿Y cómo será un mensaje que le agrade a Dios? Cuando usted predica la palabra como Él la estableció. Punto. Eso le agrada a Dios. Pero yo no puedo pensar en hacer cosas que agraden a otro. Y ese es el problema de mucha gente hoy. Esaú se agradó a sí mismo. Una de las consecuencias de una pasión desordenada. Él se agradó a sí mismo. A sí mismo. Rubén se agradó a sí mismo. Él no pensó en la ofensa a su papá. Él no se detuvo. Pensó en la concubina, que me imagino que era una mujer hermosa. Y dijo, no, venga. Pero él no pensó en las consecuencias. Voy a perder privilegios, voy a perder posición, voy a perder el impacto, esto que puede traer sobre mi descendencia. Él no pensó en muchas cosas. Él simplemente lo hizo. ¿Por qué? Porque era un tipo impetuoso como las aguas. Y así toma usted decisiones. Y así maneja su plata, porque usted es impetuoso como las aguas. Porque usted obedece a Dios donde a usted se le antoja. Donde no se le antoja, usted no obedece. Usted hace lo que usted quiere. Ese es un impetuoso como las aguas. ¿Cuántos conocían el caso de Rubén? Que había el de Esaú muy conocido, pero el de Rubén no es tan conocido. Y también perdió la primogenitura por una pasión desordenada. Niños,
Niños que están acá, jóvenes, adolescentes, los que están en el colegio, universidad, los que van a entrar a la universidad. Muchos platos de lenteja los están esperando afuera. Muchos platos de lenteja atractivos los están esperando. Y los amigos, los que los llevan a uno a mentir, a desobedecer, a hacer trampas, una cosa y la otra, son atractivos, son como un plato de lentejas. Porque todo lo que en el mundo lo lleva a uno a desobedecer, lo que Dios establece es atractivo. Pero usted no debe abandonar su lugar de primogenitura. No debe cambiar la posición que Dios le dio, los privilegios, los derechos, pero también los deberes, la responsabilidad que Dios le dio. Así que si hay alguien en esta mañana que reconoce que hay un plato de lentejas por el cual usted está cambiando cosas de Dios, este es el tiempo de pedir perdón. Este es el tiempo de arrepentirse. De pronto su plato de lentejas es su mismo carácter, que usted no lo quiere doblegar. No lo quiere someter. Y no deja. Y no quiere porque es que yo soy fregado. Pues en Cristo Dios no utiliza ningún fregado. ¿Cómo le parece? O aprendemos a morir y a negarnos, o simplemente el Señor no va a fluir en nuestras vidas. Y usted sí puede perder privilegios y posiciones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.